Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. ¡Comenzamos! Señor, gracias porque nos concedes este privilegio de estar reunidos en el lugar más amado para ti y también el más amado para nosotros, porque ahora somos tuyos. Tú nos has transformado y te amamos porque tú nos amaste primero. Ayúdame ahora a comunicarle a tu pueblo, a tu esposa, a los miembros de tu cuerpo, la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Espíritu Santo, lléname y capacítame, y a todos ábrenos los oídos de nuestro corazón para recibir lo que nos hablarás, para creerlo y para ponerlo por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar de una manera un poco más amplia sobre el diseño divino para la familia, el diseño de Dios para la familia, cómo quiso Dios que fuera la familia, porque la familia la inventó Él. Y obviamente voy a repetir algunas cosas del matrimonio, porque la familia empieza con un matrimonio. Si no hay matrimonio, no hay familia. Pero hermanos, primero les quiero decir esto: nos tocó vivir, si estamos viviendo ahorita en el siglo XXI, nos ha tocado vivir tiempos muy turbulentos. Uno de los hombres de los que estuve estudiando para preparar este mensaje dice lo siguiente, dice que por primera vez en la historia, la civilización occidental está siendo confrontada con la necesidad de definir qué es la familia y qué es el matrimonio. Porque lo que hasta hace poco tiempo se consideraba como una familia normal, integrada por un padre, una madre y un número de hijos, ha empezado en años recientes a ser vista como solo una de varias opciones que obviamente están en contra del diseño de Dios. Y la perspectiva judeo-cristiana del matrimonio y de la familia, que tiene sus raíces en la palabra de Dios, ha sido reemplazada en un grado significativo, aquí en México también, por un conjunto de valores que aprecian más los derechos de los individuos, aprecian más la autorrealización o la utilidad o el placer personal. Y se puede decir que el matrimonio y la familia están siendo asediados en nuestro mundo actual. La crisis cultural de nuestros días es muy grave. ¿Y saben por qué es tan grave? Porque es sintomática. La crisis que estamos viendo en cuanto al matrimonio y la familia tiene una raíz más profunda, y es una raíz espiritual que continúa carcomiendo los fundamentos de lo que alguna vez fueron los valores compartidos por todas las sociedades. Y si el Creador instituyó el matrimonio y la familia, y si existe un ser maligno llamado Satanás, que está en guerra contra los propósitos de Dios, no debería sorprendernos que el fundamento divino de estas instituciones esté bajo intenso ataque en años recientes. Por lo tanto, si esta crisis cultural es sintomática de otra crisis espiritual, entonces la solución, ¿saben cómo es? También es espiritual. La solución es regresar a lo que Dios instituyó aquí en este libro. No hay otra solución. Los políticos y las universidades y los sociólogos o los psicólogos, nadie va a poder resolver lo que estamos enfrentando. Solamente la palabra de Dios. Que nos quede eso bien claro. Y la buena noticia es que
la palabra de Dios no depende de la aprobación de los hombres. Así que no se asusten, entre más y más vean a personas, escuchen a expertos, se den cuenta de críticos que se burlan del diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. No se preocupen de eso, porque el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En cada una de las áreas importantes que están relacionadas con el matrimonio y la familia, en cada área en la que está siendo retada, cuestionada, burlada actualmente, aquí tenemos todo lo que necesitamos para resistir esas mentiras y esos engaños de la sociedad actual y para vivir conforme al diseño del que inventó el matrimonio y la familia. Lo primero que les voy a comunicar es qué fue lo que Dios estableció en la creación. En Génesis capítulo 1, y ya hablé un poco de esto, mucho de esto el viernes, pero voy a repetir algunas cosas. Lo primero que vemos es que fuimos creados a imagen de Dios para gobernar la tierra, pero para gobernarla, que nos quede claro esto, para Dios, no para nosotros. En Génesis 1, 26 al 28, no lo voy a leer todo, pero ahí dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil. Y luego creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Algo muy sorprendente que vemos aquí de inmediato en este pasaje es que Dios anuncia de una manera muy enfática que su intención era crear a la humanidad conforme a su imagen y semejanza. Eso lo declaró ahí de una manera muy clara. Su intención era crear a la humanidad para que ejerciera dominio como sus representantes. Y ahorita les voy a compartir algunas cosas que tal vez van a ser nuevas para ustedes. Pongan mucha atención. En el versículo 27 cambia la narrativa y se vuelve poesía. De prosa pasa a poesía. El versículo 27 es donde Dios dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es una poesía que nos revela tres cosas. Nos revela que la humanidad tiene a Dios como su origen, venimos de Él. En segundo lugar, nos revela que la humanidad fue hecha a la semejanza de Dios, nos parecemos a Dios. Y ahorita les voy a decir en qué nos parecemos a Dios. Y la tercera cosa que nos revela es que la humanidad existe en pluralidad, varón y hembra. Y el versículo 28 muestra que Dios bendijo su creación, bendijo a la humanidad y le dio el mandato tanto al hombre como a la mujer de ser fecundos, multiplicarse y someter la tierra. La declaración de que la humanidad es semejante a Dios es algo asombroso. Y fíjense cómo lo explican los expertos. Porque normalmente nosotros nos quedamos nada más con una parte de la explicación. ¿Qué es lo que hemos escuchado siempre cuando alguien te dice, ¿qué quiere decir que somos hechos a la imagen de Dios? Casi todo el mundo te explica que quiere decir que tenemos ciertos atributos de Dios. Atributos como la razón, la creatividad, el poder planear, el poder tener emociones, porque Dios tiene emociones también. El poder llegar a inventar cosas. Muchas de esas características creativas son parte de lo que significa ser hechos a imagen de Dios, pero eso es nada más una parte. La otra parte, que nunca nos la explican, es algo también muy, muy importante. Somos hechos a imagen de Dios en cuanto a la función que nos dio.
Porque ¿para qué nos creó? Para multiplicarnos y someter la tierra, para gobernar como sus representantes. Y eso quiere decir que es en nuestra función, en nuestro rol, que también reflejamos cómo es Dios. Y aquí hay antecedentes muy claros en la Biblia. En la Biblia, en aquella época, porque recuerden que la Biblia se escribió en el antiguo Medio Oriente, en la tierra de Israel, y en aquella época y en los tiempos en que se escribió Génesis, cuando un soberano levantaba su imagen en cualquier lugar, ¿saben qué quería decir eso? Con el simple hecho de levantar su imagen, como lo leemos en el libro de Daniel, por ejemplo, que Nabucodonosor levantó su imagen en todo su territorio, quería decir que aquel que era representado por esa imagen era el que gobernaba en ese lugar. Entonces no nada más era, levanten una imagen para que se acuerden de mí, no, tenía un significado específico. Que hubiera una imagen de un gobernante o de un rey, de un monarca, quería decir que él era el soberano en todo lugar donde estaba su imagen. Un autor lo explicó de esta manera, dijo: es en su función como gobernante que el hombre es imagen de Dios. En el antiguo Medio Oriente, levantar la estatua de un rey era equivalente a la proclamación de su dominio sobre la esfera en la cual la estatua se levantaba. De la misma manera, el hombre y la mujer es colocado en medio de la creación. ¿Saben cómo estamos colocados aquí? Tú estás aquí en Aguascalientes, creado por Dios como una estatua de Dios. Y tu presencia en Aguascalientes, y la mía y la de mi esposa en Juárez, y en donde quiera que estemos, nuestra presencia significa que gobierna este mundo aquel a quien nosotros representamos. Significa que aquel a cuya imagen fuimos hechos es el que gobierna. No nada más somos hombres y mujeres para desplegar nuestros dones y nuestra creatividad y nuestra capacidad, no. Somos hombres y mujeres a imagen de Dios para que cuando los demás hombres y mujeres nos vean, se den cuenta que el que gobierna es el que nos hizo a su imagen. Pero eso no es posible llevarlo a cabo si Cristo no nos redime primero, porque los que no conocen a Cristo, ellos no reflejan a Cristo en su función de gobierno. El que no conoce a Cristo, ¿saben el gobierno de quién refleja en su vida? Y si aquí hay alguien que no conoce a Cristo, con todo respeto le tengo que decir que sí hay alguien que controla su vida, que sí hay alguien que gobierna su vida, pero no es el Creador y no es Jesucristo. El que gobierna la vida de los que no son de Cristo es Satanás, es el enemigo de Cristo. Por eso es importante que entendamos esto, porque para poder representarlo a Él como gobernantes, como personas a las que les dio el encargo de representarlo en la función de gobierno, tenemos que entregarle la vida a Cristo primero, para que Él sea el que nos gobierna a nosotros, el que vive a través de nosotros. Él puso su imagen en ustedes y en mí y nos colocó en un ambiente, en una ciudad, en una familia, en un trabajo, y nos asignó un mandato de gobierno representativo. Si tú eres de Cristo, ahí donde vives, donde trabajas, donde te diviertes, donde haces ejercicio, donde viajas, donde compras, donde vendes, Cristo quiere que lo representes a Él. Para eso nos creó a su imagen y semejanza. Y tanto el hombre como la mujer recibieron ese mandato. No se lo dio solo a Adán, se lo dio primero a Adán, y de eso voy a hablar ahorita,
pero el mandato es para los dos. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón de que Adán solo no lo puede llevar a cabo, porque el mandato incluye multiplíquense. El liderazgo en el matrimonio, en la unión que Dios creó, sí se lo dio al hombre, al varón, pero no lo puede llevar a cabo sin la ayuda y la participación de su esposa. Aquí voy a hablar rápido de esto porque ya lo hablé más a fondo el viernes, pero quiero nada más resaltar que en su bondad para con Adán, Dios le concedió una contraparte humana, una ayuda idónea. Y cuando Dios le dio a Adán el mandamiento de gobernar la tierra, no había todavía una mujer, no había creado a Eva. En Génesis 2:18 se nos dice de ese propósito que Dios tenía cuando los creó. Dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda idónea. Pero algo interesante pasa ahí, cuando lo lean, noten esto. En cuanto dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, no sigue cómo hace la ayuda idónea. ¿Saben qué hace el Señor enseguida? Como que se olvida de eso y luego le pide a Adán que nombre a todos los animales. ¿Por qué? ¿Por qué no siguió con lo que debería seguir, aparentemente? Si dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda, y luego no hace la ayuda, luego dice, nombra a los animales. Como que el Señor puso ese paréntesis ahí. ¿Por qué? Pues porque Él quería que al pasar delante de Él los animales que tenían pareja, Él se diera cuenta que necesitaba también pareja. Él entendiera que necesitaba a alguien hecho como Él, a la imagen de Dios, para ejercer ese gobierno representativo y para poder procrear hijos. Y luego en el versículo 21 y 22, el Señor regresa a cumplir lo que le dijo. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre, a Adán. Este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dios los creó por separado, pero los creó el uno para el otro. Primero al hombre y luego a la mujer. El hombre fue tomado de la tierra, y eso significa que la humanidad es parte del conjunto total de la creación, porque fuimos hechos del polvo. Y como dice la palabra, al polvo regresaremos. Y a la mujer la creó de él, de una de sus costillas, para resaltar el lazo que los iba a unir, una unión permanente. Y el hombre exclamó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La creación de Eva demuestra que el plan de Dios para el matrimonio de Adán fue idea de él. Adán ni siquiera sabía que estaba solo, y él no le pidió nunca al Señor que le diera una pareja. No, esto nos enseña varias cosas. Miren, nos enseña que la intención de Dios, tanto para el matrimonio de Adán como para todos los matrimonios posteriores al de Adán y Eva, su intención es que el matrimonio sea una relación heterosexual. Aunque nos critiquen ahorita por decir eso, heterosexual y monógama. Dios le hizo solo una ayuda idónea a Adán, y era hembra. Y más aún, fue Dios quien percibió la soledad de Adán. Ahí se nos muestra cómo fue que Él fue quien tomó la iniciativa para traerle una compañera humana compatible para él. Y por esa razón podemos decir que el matrimonio es idea de Dios, es un invento de Dios. Él tomó la iniciativa. Él hizo a la mujer de acuerdo a su soberana voluntad para que fuera ayuda idónea del hombre. ¿Y qué quiere decir que es ayuda idónea? Indica que la mujer es compatible para el hombre de una manera en la que ninguna otra parte de la creación lo es. Ella es la provisión perfecta de Dios para el hombre
en cuanto a su necesidad de compañerismo para poder llevar a cabo lo que Dios le encargó. Y con respecto al mandato de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra, la mujer es la socia idónea del hombre, pero no nada más en la procreación, también en el sometimiento de la tierra, en gobernarla. El rol de la mujer es distinto del rol del hombre. Sus roles son complementarios, eso ya lo podremos ver en otra ocasión, pero la contribución de ambos es absolutamente vital. Ser la ayuda idónea del hombre es el propósito para el cual la mujer fue creada en lo que tiene que ver con su papel de esposa. Y aquí quiero animar a las esposas: no se sientan nunca inferiores o menos o desanimadas por la manera en la que el mundo las pueda criticar, porque ustedes se están sometiendo al propósito de Dios para sus vidas. Al contrario, siéntanse orgullosas y agradecidas de que Dios les concede la gracia para llevar a cabo el papel que Él les dio, porque para eso existimos, ya lo dijimos el viernes, para su gloria. ¿Y cómo le da gloria al Señor una mujer en su papel como esposa? La principal manera en la que le da gloria es cumpliendo su rol de someterse y ayudar a su esposo. Que esto las anime. Nunca se crean la idea de que porque a él Dios lo hizo cabeza, lo hizo el líder, que ustedes son menos. Eso es un engaño, y les voy a explicar 2 razones por las que no lo deben creer, y esto las va a animar. La palabra que se usa ahí en Génesis cuando dice que la mujer es ayuda idónea, esa palabra ayuda también se usa para decir que es ayudadora, es un ayudador. ¿Y saben para quién se usa esa palabra en la Biblia? Muchas veces para Dios mismo. En muchos pasajes de la Biblia dice que Dios vino en ayuda de Abraham, en ayuda de Israel, en ayuda de David. Entonces, cuando ustedes están llevando a cabo su rol como esposas, están imitando a Dios, siendo ayuda como Dios es ayuda nuestra. Y Dios nunca es inferior, aunque sea nuestro ayudador. Así que no se crean esa mentira. Y en segundo lugar, el mundo asume que como la mujer tiene que estar subordinada o sometida al esposo, que eso la hace inferior, pero eso es otra mentira, porque en primer lugar, delante de Dios, son absolutamente iguales en cuanto a valor y en cuanto a dignidad. Y como son absolutamente iguales, entonces no son inferior el uno del otro. Ni el hombre es superior, ni la mujer es inferior. Y un ejemplo de eso son nuestros hijos. Nuestros hijos se tienen que someter a nuestra autoridad. Pero ¿a poco porque se someten a tu autoridad son seres inferiores a ti? Claro que no. O otro ejemplo del mundo de los negocios o del mundo del trabajo. En el trabajo, los empleados se tienen que subordinar a sus superiores, pero los empleados nunca son inferiores a sus superiores como seres humanos. Simplemente ahí en el trabajo hay una estructura de liderazgo que se tiene que respetar. En el hogar es igual. Dios estableció una jerarquía que se tiene que respetar y es un plan perfecto. Es para el bien tanto del esposo como de la esposa. Entonces nunca se crean que eso implica inferioridad. El marido y la mujer también, dice aquí Génesis en el capítulo 2, que llegan a ser una sola carne, y voy a explicar qué es eso. Un hombre tiene que dejar su casa paterna, unirse a su mujer en matrimonio y viene a ser una sola carne con ella. ¿Por qué? Porque establece una entidad familiar distinta, crea descendencia con su compañera a través de la procreación. ¿Pero qué significa que el hombre y la mujer se vuelven una sola carne?
Un autor que se llama Ray Ortlund dice que es algo mucho más que el aspecto sexual. Es la fusión profunda de dos vidas en una sola vida que ahora se comparte juntos y se comparte por medio de un pacto. Y es un completo y permanente darse de uno mismo a una nueva existencia, a una existencia compartida. Eso significa, ahora somos una nueva entidad en la que el uno al otro se entregan en todas las áreas de su vida para una nueva existencia compartida, ya nunca individual. Y el rol y las responsabilidades de los esposos, esto lo voy a mencionar brevemente, eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los roles? Bueno, voy a hablar primero del rol de los esposos. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos da aún más a fondo en qué consisten esos roles. Y escuchen las pláticas del viernes para que vean que nuestro llamado principal es a amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero vean cuál es el origen de todo esto. El origen viene del diseño de Dios para la familia. Y estas son las responsabilidades que Dios le dio a los varones. Escúchenme, varones, porque para esto Dios los hizo esposos. En primer lugar, para amar y apreciar a nuestra esposa y tratarla con respeto y dignidad. Génesis 1 y 2 nos revelan claramente que la mujer fue creada a imagen de Dios, eso ya lo vimos, y que como su ayuda idónea y como su socia en cumplir ese mandato, ella merece absoluto respeto y dignidad y debe ser apreciada como su compañera digna de toda su confianza. En segundo lugar, puesto que el hombre fue creado antes que la mujer, podemos inferir que él tiene el liderazgo y la responsabilidad en la unión matrimonial y sobre la familia. Y eso lo respaldan varios hechos ahí en Génesis. El hombre ya estaba trabajando en someter la tierra antes de que Eva fuera creada. Por eso Dios lo puso a que le diera nombre a los animales. Otro hecho importante es que al hombre Dios le dijo que cuidara el huerto del Edén y que no comiera del árbol del bien y del mal. Y Eva todavía no había sido creada. ¿Y saben qué implica eso? Porque Dios no se lo repitió a Eva. ¿Quién se lo tenía que decir a Eva? Adán. Y parece ser que no hizo muy buen trabajo con eso, ¿verdad? Porque ¿saben también cuál es otra realidad? Esto lo vemos en talleres de predicación, cuando les tratamos de ayudar a pastores que están aprendiendo a predicar, que lean con cuidado la Biblia para que nunca le agreguen ni le quiten. Eva se creyó las cosas que la serpiente le agregó a la Biblia. Tengan mucho cuidado con eso, porque el Señor que le había dicho a Adán, no comerás de un solo árbol. ¿De cuántos sí podía comer? De todos, pero de uno no. Y cuando vino la serpiente con Eva, le dice, con que el Señor les dijo que no pueden comer ni tocar ese árbol. Eso nunca lo dijo Dios. Eso o se lo agregó la serpiente o se lo dijo Adán con el efecto del teléfono descompuesto, ¿verdad? No sabemos, pero Adán parece que no hizo buen trabajo en decirle a Eva con claridad lo que el Señor le había dicho, o si se lo dijo, no estuvo haciendo su papel de ser el líder responsable por su esposa, porque cuando la serpiente estaba platicando con Eva y engañándola y seduciéndola y convenciéndola, ¿saben dónde estaba Adán? No andaba de cacería. No había cacería en esos tiempos todavía. Estaba paradote ahí enseguida de ella. Y ella cuando comió nada más extendió la mano y le dio a él. Entonces debemos tener mucho cuidado, hombres, de hacer nuestra labor, de cuidar a nuestras esposas y de cuidar a nuestra familia.
Y otro hecho que demuestra que a Adán le dio el liderazgo fue que él fue el que le puso nombre a Eva. Y también podemos inferir del hecho de que Dios llamó al hombre en lugar de la mujer a cuentas cuando los dos pecaron. Aunque la primera fue Eva, no la llamó a ella. ¿A quién llamó? A la cabeza, al que era responsable en primer lugar, y era Adán. Bueno, total, ¿cuáles son las responsabilidades de nuestro papel? Amarla y verla con la misma dignidad y valor que nosotros tenemos, ejercer nuestro liderazgo para protegerla, para guiarla, y en tercer lugar, proveer para nuestra esposa y para nuestros hijos. Y el rol de la esposa desde Génesis y el Antiguo Testamento se nos revela que la esposa, en primer lugar, debía contribuir a ese proceso de multiplicarse para tener hijos con su esposo. En la antigüedad las personas se casaban para tener hijos, la vida era muy dura y necesitaban a los hijos. Y había una creencia, sobre todo entre los padres, de que ellos continuaban viviendo a través de sus hijos, y tener un hijo se consideraba como un acto que la esposa realizaba a favor del esposo. Se consideraba como una bendición que el esposo le concedía a su esposa al darle hijos. Y lo que más apreciaban era tener hijos varones, porque eran los que más podían trabajar en el campo y en los trabajos más duros. En segundo lugar, las esposas también debían administrar sus hogares. Y eso se nos dice en el Nuevo Testamento también, en Tito capítulo 2, que sean cuidadoras de su hogar. ¿Por qué? Porque para eso los puso en el huerto del Edén, para que lo cuidaran. Esas responsabilidades de la esposa en los tiempos de Israel incluían cocinar, obviamente, vestir a la familia. No había Liverpool, ni Suburbia, ni Coppel para ir a comprar todo, ¿verdad? Tenían que cuidar el jardín, tenían un terreno ahí cerca de sus casas en las que sembraban algunos granos o algunas verduras y tenían que cuidar esos pequeños plantíos. Y en general había una división de labores, aunque había cierta flexibilidad, porque a veces vemos que Abraham también llegó a cocinar una carne ahí para los ángeles cuando se le aparecieron, pero la que se encargaba principalmente de eso era la esposa. Y las esposas también supervisaban a los siervos de la familia. Y en tercer lugar, en cumplimiento del propósito original que Dios les dio cuando las crearon, las esposas deberían ser las compañeras permanentes de sus esposos. Aunque estaban bajo su liderazgo, ellas deberían ser sus confidentes, deberían apoyarlos, ayudarlos, compartir la sabiduría que ellas recibieran de parte de Dios también. Y todo esto implica que Dios estableció el matrimonio como un pacto. De esto no hablé el viernes. ¿Qué quiere decir que el matrimonio es un pacto? Pues en primer lugar quiere decir que no es un contrato. No es un contrato que tú haces tu parte y yo hago la mía, y si tú no cumples la tuya, yo no cumplo la mía. No es eso. Es un pacto. Fíjense lo que significa que es un pacto. Es un vínculo sagrado. Sagrado porque viene de Dios. Ya vimos que Él fue el que lo inventó. Es un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer, instituido por Dios y asumido públicamente delante de Dios, ya sea que la pareja lo reconozca o no. Y este es un factor muy importante, porque en nuestros días muchas personas se casan sin tomar en cuenta a Dios y no se dan cuenta que están llevando a cabo un pacto delante de Él, aunque no lo tomen en cuenta. Porque si van y se casan ante el juez en el registro civil, ¿quién creen que le dio la autoridad a ese juez? ¡Dios! Entonces, toda pareja que se casa, que todavía se casan como Dios manda, un hombre y una mujer,
en una relación heterosexual, monógama, toda pareja que se casa, aunque no lo quiera reconocer, se está casando delante de Dios y algún día le va a rendir cuentas a Dios por su matrimonio. Y normalmente se consuma ese pacto por la unión sexual y el nacimiento de hijos. Y la esencia de esto es que el matrimonio es algo muy sagrado y muy importante para Dios, porque incluye 5 elementos. Ahorita se los voy a explicar. 5 elementos muy importantes. ¿Cuál es el primero? Que es permanente. El matrimonio tiene el propósito de durar toda la vida, porque debe representar, debe reflejar el amor de Dios por nosotros y el amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo por su iglesia? Es no nada más permanente, es eterno. El matrimonio es permanente porque refleja ese amor entre Dios y su pueblo. En segundo lugar, el pacto del matrimonio es sagrado, ya lo dijimos, porque no es un acuerdo humano entre dos individuos, que sí lo es, pero es mucho más que eso. Es algo que se hace bajo la autoridad de Dios. Y en tercer lugar, es algo íntimo. Es la más íntima de todas las relaciones humanas, porque los une al hombre y a la mujer en ese vínculo que los lleva a ser una sola carne. Y eso requiere que debemos dejar a nuestra familia de origen y unirnos, adherirnos a nuestra esposa para crear una nueva familia. En cuarto lugar, el matrimonio tiene una mutualidad indisoluble. El matrimonio es una relación en la que un ser humano se entrega libremente a otro ser humano. Los cónyuges deben estar primordialmente interesados en el bienestar de la otra persona, porque eso es el verdadero amor. Lo vimos el viernes. El amor es un sacrificio personal, voluntario, que busca el bien de la otra persona, aunque no lo merezca y aunque ella no busque tu bien. Y para eso se requiere mutualidad, que los dos busquen eso. Y eso involucra que saben que se va a necesitar toda la vida en el matrimonio. Se va a necesitar perdonar y restaurar todo lo que nos pueda hacer nuestro cónyuge. Aun si llega a pecar a tal grado que se disuelve el matrimonio, porque se puede disolver solo por 2 razones, por el adulterio o por el abandono, pero aún eso Dios nos llama a perdonarlo. Y en quinto lugar, la exclusividad del matrimonio. El matrimonio no nada más es permanente, sagrado, íntimo y mutuo. Es exclusivo porque significa que ninguna otra relación humana debe interferir con el compromiso matrimonial entre el esposo y la esposa. Y por esta razón, el Señor Jesucristo trató a la inmoralidad sexual de una persona casada como algo sumamente grave. Y por esa razón también el sexo antes del matrimonio es ilegítimo, porque viola los derechos exclusivos de un futuro cónyuge. Bueno, eso es en cuanto a los roles y las responsabilidades del esposo y de la esposa. Ahora vamos a definir qué es la familia, que empieza con ese matrimonio. ¿Qué es una familia, bíblicamente hablando? Pues de acuerdo a los expertos podemos definir a la familia como principalmente un hombre y una mujer unidos en matrimonio, más los hijos naturales o adoptados y todas las demás personas con quienes existe una relación de sangre. En los tiempos bíblicos, esto ya cambió, pero en aquellos años las familias extendidas vivían juntas en grupos familiares muy grandes. Y en nuestra cultura occidental vivimos nada más en el núcleo familiar básico, que es el esposo, la esposa y los hijos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como padres, como madres?
Y si tú estás soltero o soltera, pon atención, porque el día que te cases, Dios te va a pedir que lleves a cabo estos roles de padre o de madre. En el antiguo Oriente, Medio Oriente, las familias de Israel se gobernaban por el liderazgo del padre, que es la cabeza, como ya lo vimos en Génesis. Pero lo interesante es que la Biblia nunca enfatiza el poder del padre, la autoridad del padre, el dominio del padre. ¿Saben qué es lo que enfatiza la Biblia? Escúchenme aquí, papás, para ver si eso es lo que se ve en nuestra paternidad. Lo que la Biblia enfatiza de los padres es que en lugar de que fueran déspotas o dictadores, ellos le inspiraban confianza, seguridad y le brindaban amor a su familia. Esto lo vemos en Job. Lean después el capítulo 29 de Job. Lo que la Biblia enfatiza no son el poder y los privilegios de la posición de padre, sino sus responsabilidades por ser la cabeza de su hogar. Y les voy a mencionar cuáles eran algunas de esas responsabilidades, porque siguen siendo, si tú eres padre ahorita en Aguascalientes, en mayo del siglo XXI, estas son tus y mis responsabilidades. Escuchen, en primer lugar, papás, modelar una estricta fidelidad a nuestro Señor. Eso es lo que Dios más quiere que vean tus hijos. Dios no quiere que los impresiones comprándoles todo lo que quieren, o siendo muy exitoso en tu trabajo, o admirado por tus colegas. Quiere que les reflejes y les modeles cuánto amas a nuestro Señor. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, quiere que los instruyas en la palabra de Dios. Que los críes, como dice Efesios capítulo 6, en la disciplina. Sí, disciplina es necesaria, pero también en la instrucción del Señor. ¿Y dónde está la instrucción del Señor? Aquí está, en su palabra. Y aprovecho para hacerles una pregunta a los padres. Si tuviéramos cámaras en todas las habitaciones de tu casa, menos el baño, ¿qué veríamos en una semana típica? ¿Qué verían tus hijos en una semana típica en cuanto a tu relación personal con Cristo? ¿Se vería ahí claramente que Él y su palabra son tu prioridad? ¿O se vería que pasas más tiempo viendo series? O Facebook, o TikTok, o Instagram, o lo que sea. Porque esa es nuestra responsabilidad principal. Que vean que amamos a Cristo y que los instruyamos con nuestro ejemplo y con nuestras palabras en amar y en conocer a Cristo. Y en tercer lugar, claro que hay que proveer para las necesidades de nuestra familia. Hay que defender nuestro hogar contra toda amenaza externa. Y ahorita saben cómo llegan las más graves amenazas a nuestro hogar. Y muchos papás, en lugar de defender a sus hijos de las amenazas, se las acercan. ¿Saben cómo? Con aparatos. ¿Saben a qué edad están cayendo los niños en pornografía en Estados Unidos y aquí también? Desde los 8 años. Y si un niño es expuesto a la pornografía desde esa edad, escúchenme muy bien, nunca va a sanar totalmente. El Señor lo va a librar, lo puede librar si se entrega a Cristo, pero siempre va a luchar contra esas imágenes crudas y sucias y perversas que permitió que entraran a su mente. Se pierde algo de por vida.
cuando permitimos que ellos se expongan a esa basura. Y la pregunta obvia aquí es, papás, ¿están ustedes al tanto de todo lo que ven sus pequeños? De los adultos ya no podemos estar al tanto, ya son adultos, pero de los pequeños. Papá, ¿estás ejerciendo tu liderazgo protegiéndolos de esas amenazas? También debemos instruir a nuestros hijos, no nada más en cuanto a la salvación y conocer y amar a Cristo, sino los debemos instruir en la sabiduría para vivir la vida en esta tierra, la sabiduría que viene aquí, pero para cuestiones prácticas, como llegar a ser hombres y mujeres responsables, con dominio propio, buenos ciudadanos, personas en los que se puede confiar, personas que respetan su palabra, que son dignos de confianza, todo eso, y ayudarlos a prepararse para un día ganarse la vida de una manera digna. A eso nos llamó como padres. Ahora vamos a ver el rol de las madres y ahorita vamos a ver el rol de los hijos, así que los que no están casados no se desesperen ni se distraigan. Ahorita voy a terminar hablándoles a ustedes. A las madres, la Biblia, en primer lugar, les da un lugar igual de importante y digno que al padre. Porque el quinto mandamiento no es honrarás a tu papá, no, es honrarás a tu padre y a tu madre, a los dos, porque tienen la misma dignidad. Y en el Antiguo Testamento se nos muestra muchas veces que la sabiduría de la madre es lo que más necesitan los hijos. El ejemplo del padre también, y claro, sabiduría del papá, pero como el papá en aquellos años se iba todo el día a trabajar lejos, ¿quién creen que era la persona que más influía en las vidas de los hijos? La madre. Y en muchos proverbios vemos que Salomón le dice a los jóvenes, no desprecies el consejo de tu madre, y cuando ella envejezca, no la subestimes porque está vieja, al contrario, escúchala más porque ella tiene más sabiduría. Entonces es bien importante que estemos atentos siempre a la sabiduría de nuestros padres y de la madre también. La esposa excelente en Proverbios 31 es una mujer llena de sabiduría, pero no nada más de sabiduría, de creatividad, de energía, era ella muy proactiva en hacer hasta negocios para proveer para su familia, para ayudarle a su esposo, pero todo lo hacía bajo el liderazgo del esposo. Y las mujeres, vemos en la Biblia que ejercían gran influencia sobre sus maridos, para bien si eran esposas sabias o para mal si eran esposas insensatas. ¿Y qué eran las responsabilidades concretas, prácticas? Pues para con sus hijos se resumen en Proverbios 31, proveer alimento, vestido, refugio. Durante la primera década de la vida de un hijo, la esposa, la mamá, era la que pasaba la mayor parte del tiempo con él. Y ya cuando llegaban a la adolescencia, los hijos varones pasaban cada vez más tiempo con el papá, pero ya traían el fundamento de toda la sabiduría que su mamá les había inculcado por 10 años trabajando ahí en el hogar. Y las madres también tienen que entrenar a las hijas, a las mujeres más jóvenes, para que lleguen a ser las esposas y madres que honran a Dios. Y también eran las responsables de supervisar a los criados o a los siervos o a esclavos. En aquellos años tenían esclavos muchas veces. Bueno, voy a terminar con esto. Escúchenme aquí todos, porque todos somos hijos. Aun si ya no viven tus padres, vean lo que Dios espera de nosotros como hijos. Los hijos eran tenidos en gran estima en el antiguo Israel, y eso se atribuye a varios factores. Ya mencioné algunos. En primer lugar, eran muy apreciados los hijos porque los israelitas tenían la convicción de que todo ser humano era creado a imagen de Dios, como ya dijimos. Y también porque los israelitas estaban convencidos
que los hijos aseguraban la perpetuación de la humanidad y tenían la noción de que concebir hijos en realidad era una acción divina, porque no nacían nomás porque sí. Si nacían era por la bondad y la misericordia de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres, de los principales personajes que eran estériles. Y no sé si les llama la atención la cadena de esterilidad que hubo. Sara estéril, Rebeca estéril, y Dios se los concedió después de mucho tiempo. Raquel no podía tener hijos fácil tampoco. ¿Por qué? Pues porque tener hijos era un regalo de Dios, no era simplemente un derecho que teníamos. Y otra razón, ellos también pensaban que a través de los hijos ellos continuaban viviendo y dejándoles su legado a las generaciones futuras. ¿Y saben cuál es el principal legado que le podemos dejar o que le debemos dejar a nuestras generaciones futuras? No una heredad, un patrimonio, una empresa, una carrera, una vocación, no. ¿Saben qué es lo que debemos pedirle a Dios que nos conceda dejarle a todos nuestros descendientes? Un amor inquebrantable por nuestro Señor Jesucristo. A esto es a lo que debemos aspirar como padres y como abuelos. Pero para los hijos, Dios da responsabilidades muy claras. En primer lugar, la Biblia nos enseña que los hijos siempre deben usar palabras de respeto hacia sus padres. De hecho, las palabras que se usan en la Biblia que los hijos debemos tener para con los padres son las mismas palabras con las que nos debemos referir a Dios. Así de importante considera Dios el respeto hacia los padres, porque ese respeto a los padres era el principio constitutivo de la nación de Israel, porque era el primer mandamiento horizontal. En los 10 mandamientos hay 4 verticales y 6 horizontales. ¿Saben cuál es el primero? Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El mandato de honrar a los padres implica un respeto absoluto a nuestro padre y a nuestra madre. Es un mandato que no tenía excepción. Dios no dice, honren a los padres que fueron buenos padres. No, dice, honra a tu padre y a tu madre, punto. Sin excepción, sin limitación y sin terminación. Los debemos honrar toda la vida, aunque ya estén muertos. Y aunque hayan sido los más malos padres o madres, Dios nos llama a honrarlos. Y eso es para tu propio bien. Tan importante es este mandamiento que Dios le promete una bendición divina a los que lo cumplen. Y abran su Biblia en Deuteronomio 27 conmigo para que vean lo que Dios le advierte a los que no lo cumplen. Deuteronomio 27, 15 y 16. Aquí vienen una serie de maldiciones que pronunció Moisés, porque Dios le dijo que las pronunciara sobre el pueblo de Israel. Vean para quién eran esas maldiciones. Vamos a empezar en el versículo 15. La primera, y esto se los decía y lo tenían que repetir en voz alta a todo Israel. La primera era: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Vean la segunda. Así de importante era. La primera tiene que ver con Dios y la segunda tiene que ver con los padres. Maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Y más adelante, en otras instrucciones que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés, ¿saben qué le agregó Dios? No nada más esa maldición,
le agregó que si alguien andaba en el pueblo maldiciendo a su padre o a su madre, lo tenían que matar a pedradas. Así que esa es nuestra primera responsabilidad como hijos. Y la segunda área de responsabilidad era ayudar en el hogar, en todas las áreas que fuera posible que ayudaran. En aquellos años no había escuelas, la mamá les enseñaba y después el padre. Cuando ya eran suficientemente grandes, los hijos también eran responsables. Y aquí le doy gracias a Dios que he hablado con varios de ustedes en estos días y ustedes están siendo un ejemplo muy digno de esto, porque otra responsabilidad es proveer para nuestros padres en su vejez, cuidarlos. Y por eso los que no tenían hijos en Israel se preocupaban mucho, porque decían, ¿quién me va a cuidar? Pero también es maravilloso ver que al Señor siempre le interesan mucho los más débiles y Él tiene un cuidado especial de los huérfanos y de las viudas. Y también los hijos, y con esto termino, tenían que mostrar respeto hacia todas las personas mayores, no nada más hacia sus padres, hacia todo adulto, hombre o mujer de mayor edad. Vamos a terminar orando, pero los animo a que se pregunten. Ahorita, al estar con los ojos cerrados, pregúntense, Señor, de lo que me has hablado en este mensaje, ¿en qué área, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, en qué área te estoy fallando? ¿En qué área no he hecho tu voluntad? No quiero hacer tu voluntad. A lo mejor hay personas aquí a quienes sus padres les fallaron de una manera tremenda y ustedes no los han perdonado. Pídanle al Señor que les dé esa gracia, porque el primero que va a sanar es tu corazón. Es para tu propio bien perdonar a cualquier padre o a cualquier madre con la que batallas para honrarlo. Vamos a orar todos y a pedirle que nos ayude a poner esto en práctica en nuestras vidas. Padre bueno, gracias que tú eres un Padre perfecto, que nos amas con un amor perfecto, que nos instruyes con una sabiduría perfecta, que nos proteges con un poder perfecto y que nos ayudas a ser los padres y las madres, los esposos y las esposas, los hijos y las hijas que tú quieres que seamos, porque somos imperfectos en todo eso. Señor, ayúdanos en aquellas áreas en las que nos acabas de hablar, en las que no te estamos honrando, en las que no estamos reflejando tu diseño para la familia, tu diseño para el matrimonio, tu diseño para hijos o hijas. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, nuestra falta de rencor, si no hemos perdonado a algún ser querido que nos falló, nuestra amargura, nuestro resentimiento o nuestra pereza o comodidad que nos impide instruir y proteger a nuestros hijos como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a crecer en estas áreas para que te reflejemos como aquellos que fuimos hechos a tu imagen y a tu semejanza, para que donde quiera que estemos, los demás vean que tú gobiernas en primer lugar sobre nuestras vidas y en segundo lugar sobre el universo que tú hiciste. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio.
Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.